Ya sabes algo sobre la gente que la mayoría espera desesperadamente que nunca veas. Y en el momento en que lo notaste, algo empezó a cambiar. Las conversaciones se sintieron actuadas. Las sonrisas llegaron un segundo tarde. Los cumplidos cargaban una tensión rara por debajo. No lo imaginaste. Carl Jung documentó exactamente esta dinámica hace décadas. Hoy te voy a dar las 7 razones psicológicas por las que la gente empieza a odiarte en silencio, sin que hayas hecho nada malo. Y la razón número 7 es la que casi nadie identifica a tiempo. Razón 1. Activas su sombra. La mayoría cree que el odio nace de lo que haces. En realidad, muchas veces nace de lo que expones. Jung observó que todo ser humano carga algo que llamó la sombra. No simplemente maldad, sino todo lo que una persona se niega a admitir sobre sí misma. Su envidia, su inseguridad, su agresión oculta, su sensación silenciosa de inferioridad. La mayoría pasa la vida entera protegiéndose de ver esa parte de su psique. Así que cuando aparece alguien que, sin proponérselo, se la refleja de vuelta, la mente reacciona de una forma muy específica, proyecta. En vez de confrontar su propia sombra, la persona la coloca, sin saberlo, sobre quien se la reveló. Hablas con calma sobre disciplina y quien en secreto odia su propia falta de disciplina empieza a sentirse irritado. Te mantienes emocionalmente estable y quien pierde el control constantemente empieza a sentirse extrañamente a la defensiva. No la atacaste, la comparación simplemente ocurrió sola. Y ahora el relato cambia. Eres arrogante, eres frío, eres juzgón. La acusación no tiene nada que ver contigo. Es simplemente su sombra buscando dónde esconderse. Razón 2. Reflejas lo que a ellos les falta. La gente rara vez odia a alguien más débil. El odio suele fluir en la otra dirección, hacia quien representa aquello en lo que, en el fondo, saben que debieron convertirse. Cuando alguien ve a una persona que se levanta temprano, construye algo con sentido o mantiene el control emocional bajo presión, empieza un cálculo inconsciente. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Si esa pregunta se vuelve demasiado incómoda, la psique encuentra otra salida. Reducir el valor de quien provocó la comparación. Tu disciplina se convierte en obsesión. Tu ambición se convierte en ego. Tu independencia se convierte en arrogancia. Esto protege su autoimagen, porque si tú estás mal, ellos no tienen que confrontar su propio estancamiento. Razón 3. Ya no los necesitas. La dependencia es una de las monedas invisibles de las relaciones sociales. Muchos vínculos sobreviven no por respeto mutuo, sino por apalancamiento psicológico silencioso. Uno necesita aprobación, otro necesita validación, otro necesita soporte emocional. Cuando alguien se vuelve psicológicamente independiente, esa palanca desaparece. Dejas de buscar validación constante. Dejas de explicarte ante todos. Desde tu perspectiva, esto se siente como crecimiento. Desde la perspectiva ajena, se siente como pérdida de influencia. Y los seres humanos rara vez admiten esa pérdida con honestidad. En cambio, reformulan la situación. Has cambiado. Te crees mejor que todos. El problema real nunca fue la distancia, fue el control que perdieron sobre ti. Razón 4. Ves a través de ellos. La mayoría de las interacciones sociales funcionan bajo un acuerdo tácito. La gente interpreta ciertos papeles. Segura, amigable, exitosa, generosa. Esos papeles no siempre son mentira, pero rara vez son la verdad completa. Debajo de la actuación, todos cargan motivos que preferirían mantener ocultos. Algunas personas desarrollan una capacidad aguda para reconocer esos patrones. El cumplido que esconde envidia, la amabilidad que solo aparece cuando necesitan algo, la autoridad que depende de la intimidación en vez de la competencia. En cuanto empiezas a notar esto, dejas de reaccionar como el manipulador espera.
No persigues su aprobación, no respondes a la presión emocional, y el manipulador lo siente de inmediato, aunque no digas una palabra, porque la manipulación depende de reacciones predecibles. Cuando esas reacciones desaparecen, su actitud se vuelve más fría, más reservada. Razón 5. Te niegas a interpretar el papel social. Jung creía que la sociedad funciona gracias a lo que llamó la persona, la máscara que la gente usa para funcionar socialmente, la compañera de trabajo agradable, la amiga siempre solidaria, la conocida inofensiva que nunca altera el equilibrio emocional del grupo. Cuando alguien empieza a cuestionar esos roles, algo se desestabiliza. Dejas de fingir que estás de acuerdo cuando no lo estás. Dejas de reírte de bromas diseñadas para sostener la jerarquía del grupo. Desde tu perspectiva, esto se siente como honestidad. Desde la perspectiva del grupo, se siente como una disrupción, porque los grupos sociales funcionan con contratos silenciosos, y en cuanto alguien se sale de esa estructura, el sistema se vuelve inestable. Y los sistemas inestables reaccionan con hostilidad hacia quien los desestabilizó. Razón 6. Pones límites. Durante mucho tiempo quizás fuiste fácil de tratar. Siempre disponible, siempre acomodaticia, siempre dispuesta a tolerar comportamientos que en silencio te drenaban. Nadie se queja de alguien con límites débiles, porque los límites débiles le facilitan la vida a todos los demás. Pero eventualmente empiezas a notar los patrones. Quien solo aparece cuando necesita algo. Quien desaparece cuando los roles se invierten. Y empiezas a decir que no. Desde tu perspectiva, esto se siente como respeto propio. Desde la perspectiva ajena, se siente como algo que les fue arrebatado. Porque los beneficios que recibían en silencio, gracias a tu falta de límites, de pronto desaparecen. Y la gente rara vez responde con elegancia a la pérdida de privilegios. En vez de eso, reinterpretan la situación. Te has vuelto egoísta. Pero la verdad es más simple. No te volviste egoísta. Simplemente dejaste de ser conveniente. Razón 7. Estás cambiando y ellos no. Y aquí está la séptima razón, la que casi nadie identifica a tiempo, porque no se siente como conflicto. Se siente como distancia sin explicación. Las relaciones humanas dependen mucho de la familiaridad. La gente se siente cómoda cuando todos permanecen dentro de patrones predecibles. Las mismas conversaciones, las mismas ambiciones, las mismas dinámicas emocionales de siempre. El crecimiento personal rompe esa estabilidad. Cuando alguien empieza a evolucionar psicológicamente, a pensar distinto, a priorizar cosas distintas, el patrón antiguo se rompe y los patrones rotos crean distancia. Al principio, la gente intenta traerte de vuelta, bromean sobre tus cambios, te recuerdan cómo eras antes, pero si el cambio continúa, algo se desplaza para siempre y quien observa esa transformación se enfrenta a una pregunta silenciosa. ¿Por qué yo sigo siendo el mismo? Si no puede responder eso con honestidad, la mente se protege de la forma más fácil posible, culpando a quien cambió. Tu crecimiento se convierte en arrogancia, tu distancia se convierte en traición, porque es más fácil resentir a la persona que evoluciona que confrontar el propio estancamiento. Cierre. Lo que Jung realmente entendía. El odio rara vez empieza con el conflicto, empieza con el reflejo. Jung entendía que confrontar la sombra propia es esencial para la individuación, el proceso de volverse psicológicamente completa. Pero la individuación es rara. La mayoría elige el camino más seguro, proteger su máscara, rechazar el reflejo y alejarse de quien amenaza la estabilidad de su autoimagen, lo cual lleva a una verdad difícil de aceptar. La gente no te odia porque le hiciste daño. Te odia porque tu presencia, en silencio, interrumpe la historia que se cuenta a sí misma sobre quién es. Y cuando alguien debe elegir entre proteger su ilusión o aceptar esa verdad, la mayoría elige la ilusión,
aunque eso signifique volverse en tu contra. Una vez que entiendes esto, la confusión desaparece. Dejas de esperar aprobación universal. Dejas de interpretar cada reacción negativa como un fracaso personal. Y empiezas a reconocer un patrón más profundo. Algunas personas se acercan a ti porque valoran la verdad. Otras se alejan porque tu presencia desestabiliza las historias de las que dependen. Y cuando alguien ya no puede influir en cómo te ves a ti misma, su opinión pierde el poder que antes tenía sobre ti. Si esto resonó con algo que ya venías notando, no lo estabas imaginando. Escribe "ya lo veo" en los comentarios.